El día de hoy yo quiero compartir algo que me hizo mucho ruido, que me hizo mucho sentido y estuve meditando mucho sobre esto. Y algo que yo encuentro en la Biblia, al leer los evangelios, al leer la vida, las enseñanzas de Jesús, a leer todo lo que Jesús quiso decirnos y escribió en su palabra, es que de alguna u otra forma hay algunas preguntas que pueden ser un poco incómodas, que pueden ser un poco difíciles de responder. Jesús hacía preguntas muy incómodas, no sé por qué, pero la hacía. Ahora, podemos más o menos descifrar o podemos de alguna forma visualizar por la forma en la que enseñaba Jesús. Él hacía preguntas hasta como un recurso pedagógico, como un recurso que ayudaba como a que se entendiera perfectamente el mensaje que él quería compartir, que quería comunicar. Y bueno, siempre hacía preguntas como para que los discípulos, las personas que lo rodeaban, el pueblo, pudiera de alguna forma pensar bien o analizar bien qué es lo que quería que él aprendiera. Pero de pronto también encuentro que Jesús hacía preguntas en momentos bastante particulares, de una forma bastante particular, que en lo personal me parecen preguntas incómodas. Por eso yo he titulado este mensaje Preguntas incómodas que hizo Jesús. Porque yo me pongo en el lugar de las personas a las que Jesús les hizo estas preguntas y a mí me hubiera resultado un poco incómodo y ahorita van a ver por qué. Y de estas preguntas, que particularmente hoy vamos a ver 4 de ellas, aunque hay más. De hecho, cuando estaba haciendo el mensaje, me di cuenta que hay más de 100 preguntas que Jesús formuló en todos los evangelios. Pero quiero enfocarme en estas 4 porque hay una enseñanza muy buena y quiero justamente eso, no solamente resaltar la incomodidad de la pregunta, sino más bien qué era lo que Jesús quería decirnos o qué era lo que Jesús quería enseñarnos o qué quería que sucediera en nuestra vida al hacer estas preguntas. Veamos la primera pregunta. La primera pregunta la encontramos en Juan capítulo 5, versículos del 5 al 8 y dice de la siguiente manera. Ya había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38, hermano, yo tengo 32 años, imagínense. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo ahí, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Analicemos, si se dieron cuenta de la pregunta tan incómoda de Jesús. 38 años, hermano. 38 años, el hombre sin poder hacer un esfuerzo extra, enfermo, y de repente viene Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? A ver, es como si llegaras a la estética con tu cabello largo y te dijera el estilista, ¿quieres que te corte el pelo? ¿Sí me estoy explicando? O sea, claramente este hombre tenía una fe, digo también por el contexto que vemos, él tenía una fe en que él iba a recibir un milagro. Y él va y se topa con Jesús y Jesús le hace esta pregunta que a mí me resulta incómoda. ¿Cómo le puedes preguntar a un hombre que tiene 38 años si quiere ser sano? Claro, si lo vemos desde esa perspectiva, puede resultarnos incómodo, puede resultarnos un poco extraño que Jesús hiciera una pregunta como esta. Pero aquí realmente Jesús no estaba hablando solamente de su sanidad física. Había algo más que Jesús quería hacer con la vida de este hombre. Y eso es lo que quiero que nosotros aprendamos. Porque analicemos la respuesta de este hombre. Porque claro, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y tú y yo le hubiéramos dicho, pues claro, Jesús, pues sí, quiero ser sano. Por eso vengo a ti, por eso vengo y quiero que tú hagas un milagro. Pero este hombre le da una respuesta bastante peculiar. Porque le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. O sea, este hombre estaba hablando con Jesús, le estaba diciendo a Jesús la razón por la cual él no había recibido una sanidad. Aquí lo interesante es que le dijo que, o sea, él le dijo todas las razones por las cuales él no había recibido esa sanidad.
Pero, como te digo, él no respondió que sí. Solamente le dijo esas dos excusas por las cuales no había sucedido un cambio en su vida. Y aquí es lo que quiero que nosotros aprendamos. Porque muchas veces nosotros buscamos a Jesús o buscamos a Dios para que Él obre un milagro inmediato y sobrenatural en nuestras vidas. Pero hay algo más que Jesús quiere hacer con nosotros. Y hay algo que sucedió con este hombre, porque imagínense, 38 años con esta enfermedad. Yo estoy seguro que este hombre construyó su personalidad, tomó decisiones, construyó toda su vida alrededor de la problemática que él estaba viviendo. O sea, este hombre ya se había acostumbrado a vivir con su enfermedad. Él había ligado su identidad con la enfermedad que estaba viviendo. Y en muchas ocasiones nosotros también ligamos nuestros problemas, ligamos nuestra enfermedad, ligamos todas las cosas que estamos viviendo y construimos todo eso alrededor de esa situación. ¿Sabes? A veces hemos sufrido tanto, nos hemos decepcionado tanto, hemos estado estancados tanto en estos problemas que este problema se ha vuelto parte de mi identidad y no sé quién sería si yo viviera sin ese problema. Y eso era lo que pasaba con este hombre. O sea, este hombre ya estaba acostumbrado a vivir enfermo, pero no sabía cómo vivir sano. Y esto es bien importante, porque a veces nosotros nos acostumbramos tanto a nuestra amargura, nos acostumbramos tanto a nuestro dolor, nos acostumbramos tanto a vivir con situaciones en nuestra vida que ya no sabemos cómo vivir sin eso. Ya no sabemos cómo vivir sin dolor, ya no sabemos cómo vivir sin amargura, ya no sabemos cómo vivir sin problemas. Y aunque los problemas no son ajenos a la vida, siempre en la vida vamos a tener problemas. Sin embargo, debemos de tener cuidado a no a que esos problemas, a que esta situación no nos lleve a afirmarnos, a más bien, a influenciar nuestra identidad de una forma negativa, sabiendo que independientemente de los problemas que nosotros estamos viviendo, nuestra identidad como cristianos es que somos hijos de Dios. Y eso es lo que importa. Tú no eres tu problema, tú no eres la situación que estás viviendo, tú no eres tu amargura, tú no eres eso, tú eres un hijo de Dios. Entonces, Jesús, realmente esta pregunta, al menos en la forma en la que yo estoy tratando de entender este mensaje, o sea, Jesús no solamente lo quería sanar físicamente, sino también quería sanar su identidad. También quería sanar lo que estaba pasando en su vida. También quería sanar lo que había él construido alrededor de esa enfermedad. Pero para eso él tenía que estar seguro de lo que iba a pasar. Porque, amados hermanos, la sanidad suena bien, suena linda, suena bonito, hasta que requiere un verdadero cambio. Todos queremos ser sanos, ¿verdad? Todos queremos recibir un milagro, ¿verdad? Todos queremos que nuestros problemas se solucionen, claro, hasta que se requiere que haya una transformación en nuestra vida. Y aquí es donde está el problema, porque a veces nosotros queremos, sí, que Dios nos sane, por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy práctico y directo. Dios, Dios quiere, yo quiero que Dios me sane de la diabetes, ¿sí? Yo quiero que Dios me sane. Pero bueno, me puede sanar, pero pues sigo comiendo pasteles, sigo comiendo lo que no debo. No sé si me estoy explicando. O sea, claro que Dios quiere sanarme, pero también tiene que haber un cambio y una transformación. Digo, por ponerte un ejemplo directo, pero ¿qué pasa con nuestra amargura? ¿Qué pasa con lo que está pasando dentro de nosotros? Queremos que Dios nos restaure, que Dios nos sane, que Dios nos quite el dolor, pero a veces no queremos dar ese paso para que haya una transformación en nuestra vida. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que estar dispuestos a que Dios no solamente haga el milagro evidente, sino que Él nos transforme por completo. Amados hermanos, hay gente que no solo requiere que Dios sane su dolor, sino requiere que Dios sane la versión de sí mismos que construyeron alrededor de ese problema. O sea, no solamente se trata de que salgas de aquí sin tu dolor de cabeza, que salgas de aquí sin tu dolor de espalda, que salgas de aquí teniendo un poco, respirando diferente. No se trata de eso. Se trata que tú permitas que el Señor te transforme. ¿Para qué? Para que ese milagro tú lo puedas disfrutar. Que, honestamente,
Tú puedes recibir un milagro y no disfrutarlo porque no ha habido esa transformación importante y necesaria. Por eso esta pregunta es súper profunda, porque Jesús no solamente quería sanar su dolor, sino quería sanar su pasado. Amados hermanos, muchas veces el milagro es que tu vida sea transformada. Y eso también es extraordinario. Eso también es increíble. Eso también debemos de aceptarlo. Porque queremos, sí, estos milagros que suenen, que resuenen y todo esto. Pero el milagro también puede ser que tú salgas de un problema con una vida transformada. Amén. Ahora, esa es la primera duda que vemos de Jesús. Poco peculiar, ¿no? A mí me da hasta un poco, no quiero decir risa, pero así como que, ay Dios, ¿cómo le puedes preguntar eso a un enfermo? Claro que quiere ser sano. Claro que quiere eso. Sin embargo, como podemos ver, hay algo mucho más profundo. Segunda pregunta. La primera es, ¿quieres ser sano? Y la segunda pregunta es, ¿por qué dudaste? Otra pregunta que Jesús hace. Voy a platicarles el contexto y luego les voy a leer el versículo donde dice esta pregunta. Pero el contexto de donde saco esta pregunta es de cuando Pedro caminó sobre el agua. ¿Se acuerdan de esa historia? Fascinante, ¿no? Imagínense eso. ¿Pueden imaginarse lo que hubiera sido ver a Pedro caminar sobre... ¿Pueden imaginarse ustedes caminando sobre el agua? Qué cosa tan más extraordinaria, ¿no? Esas cosas que le vas a platicar a todo el mundo y que le vas a echar más cremas a los tacos, ¿no? También, ¿verdad? Y vas a echarle ahí cosas, pero es una anécdota impresionante que solamente Pedro puede contar. Pero bueno, ¿qué pasa? Estaban en una tormenta los discípulos, en una barca, después de una misión que Jesús tenía. Él los manda para que crucen al otro lado del lago y Jesús se queda a orar en la orilla o en el monte. Se queda a orar y los manda hacia el otro lado y de repente en ese lago, que es un lago que característicamente siempre sucedían tormentas y cosas bastante difíciles, en ese lago empieza a haber una tormenta, están todos los discípulos desesperados y de repente ven a un hombre que viene caminando sobre el agua. ¿Y cuál es la reacción que todo mundo tendríamos en ese momento? Es un fantasma. ¿Quién puede venir caminando sobre el agua? Algo que nunca habían visto. Pero después Jesús le dice, tranquilos. A ver, hermano, se lo estoy parafraseando. No creer que así fue. Pero, raza, tranquilos. Soy yo, soy Jesús. Y todavía los discípulos incrédulos, ay, ¿cómo puede ser Jesús? Y el Pedro, que siempre Pedro, me encanta Pedro porque es como que muy interesante su forma de reaccionar, ¿no? Y le dice Pedro a Jesús, a ver, si es cierto que eres Jesús, haz que yo camine sobre el agua. Y que Jesús le dice, pues órale. De esas veces que dices, ¿para qué abro la boca? Va? Y Pedro, él le hace caso a Jesús, baja sus pies al agua y empieza él a caminar. Impresionante. Pero de repente Pedro se acuerda que está en una tormenta. Pedro se acuerda que está sobre el agua. Pedro se acuerda que lo que está viviendo no es normal. ¿Y qué pasa? Que se empieza a hundir. Y empieza a gritar, ayúdame, ayúdame. De repente Jesús va y lo ayuda, se suben a la barca y después Jesús le hace una expresión que en lo personal me parece a veces hasta un poco sarcástica. Mateo 14:31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te voy a decir dónde está lo incómodo de esta pregunta. Pedro, San Pedro, el mero mero, el Pedro. Pedro, el que dejó su chamba, el que dejó su negocio, el que dejó de pescar para seguir a Jesús. El tipo que había visto milagros sobrenaturales y extraordinarios con Jesús. Un hombre que se había visto milagros y tenía fe, era él. Un hombre que tuvo la fe suficiente para hacerle caso a Jesús para que él caminara sobre el agua, aunque sea unos segundos o unos momentos. Ese Pedro resulta que tiene poca fe. Si ese Pedro tiene poca fe, ¿qué nos queda a ti y a mí? ¿Qué nos queda a ti y a mí? Que para nosotros el hecho de que nos levantemos y hagamos 5 minutos menos a nuestro trabajo se nos hace un milagro. ¿Qué nos queda a ti y a mí? Cuando a veces nos emocionamos por cosas a lo mejor que no hemos visto tan evidentemente, ¿qué nos queda a nosotros? A ese Pedro Jesús le dijo, hombre de poca fe. Y todavía le pregunta, ¿por qué dudaste?
Si hubiera sido Pedro, honestamente, yo me hubiera ido de esa iglesia. No, si hubiera sido Pedro, yo sí me hubiera como molestado un poco con Jesús, de ¿qué te pasa, Jesús? O sea, ¿cómo me puedes decir eso a mí? Si alguien ha demostrado tener fe, soy yo. Pero aquí Jesús quería enseñarnos algo sumamente valioso. Y es que el error de Pedro en ese momento fue justamente que él ya estaba viviendo en un milagro. Él ya estaba viviendo algo sobrenatural. Él ya estaba viviendo algo que solamente se puede lograr con la ayuda del Señor, en manos de Dios. Él ya estaba viviendo algo que nadie más podía hacer. Él ya estaba en medio de un milagro, ya había dado pasos en el agua. ¿Qué más evidencia tenía que tener? ¿Qué más quería de prueba al saber que Dios tenía todo bajo control? El error de Pedro fue dudar de Dios cuando Dios ya estaba obrando. Y eso es lo que nos pasa a nosotros siempre. Aunque a veces nosotros no tengamos una evidencia tangible, pero sí podemos saber y confiar en que Dios ya está obrando en nuestras vidas. Y yo quiero decirte el día de hoy que a lo mejor tú dices, es que yo no he visto un milagro, yo no he visto evidencia, yo no he visto algo con lo que yo pueda aferrarme y decir o creer que Dios ya está haciendo algo. Tal vez no lo estás viviendo, pero sí estoy seguro que Dios ya está obrando en tu vida. Y lo peor que puedes hacer es dudar del poder de Dios. Lo peor que puedes hacer es dudar de lo que Dios puede hacer cuando Él tiene el control de nuestras vidas. ¿Por qué dudas de aquello que dejas en manos de Dios? ¿Por qué dudas? O sea, tú ya estás viviendo en un milagro. Tu vida misma ya es un milagro. El que te levantes todos los días, el que respires, el que puedas salir de tu casa, el que tengas un trabajo, eso ya es un milagro. ¿Por qué dudas de aquello que ya está en manos de Dios? Ese negocio que tú tienes que aparentemente ahorita va mal, eso ya está en manos de Dios. No dudes que Dios puede prosperar tu negocio. Ese trabajo que tú tienes, que a lo mejor ahorita parece ser que no va muy bien, que digamos, no dudes que Dios ya tiene todo bajo control con ese trabajo. Esa familia por la que has estado orando para que Dios se encuentre con ellos, esos hijos que tú quieres que vengan a la iglesia, esos papás que tú quieres que vengan a la iglesia, ¿por qué dudas de algo que Dios ya está haciendo? No dudes, no dudes. Por eso la pregunta de Jesús suena incómoda, claro, porque a veces nosotros pensamos, y quiero decir esto con mucho respeto, porque puede ser muy particular cada caso, pero voy a hablar de mí. En mi caso personal, a veces pienso, o en momentos pienso que ya no puedo tener más fe. O sea, a veces pienso es que ¿qué más fe puedo tener? Ya creí todo lo que tenía que creer. Ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Qué más esperanza puedo tener? Y a veces vemos el confiar en Dios como si fuera lo último que tenemos que hacer. Como ya no tenemos otra alternativa. O confiamos en Dios o ya nada sucede. Pero amados hermanos, esa no debe ser nuestra actitud. Confiar en Dios no debe ser nuestra última alternativa. Debe de ser nuestra única alternativa. Debe de ser el principio de lo primero que debemos de hacer. No debe de ser lo último que hagamos, no debe de ser lo que dejamos hasta el final para ver si sucede un milagro, no. Lo primero que debemos de hacer cuando un problema se presenta, cuando algo difícil estamos viviendo, cuando queremos incluso construir algo, poner un negocio, lo que sea que Dios está poniendo en nuestro corazón, en ese momento lo primero que debemos de hacer es confiar en Dios y no dudar que Él lo va a hacer. Cuando nosotros hicimos el primer congreso de jóvenes, el primero que se llama BIT, ese congreso, nunca habíamos hecho un congreso de jóvenes, no sabemos qué iba a pasar. Y recuerdo perfectamente que cuando lo hicimos, nosotros pensamos, no hombre, vamos a calcular, vamos a soñar en grande y dijimos, van a venir, no sé, unos 700 jóvenes. Esa era nuestra meta. Amados hermanos, una semana antes había 50 jóvenes registrados. 50 jóvenes. ¿Qué haces? Amados hermanos, es poquito. Ya habíamos hecho gastos relacionados con el presupuesto de 700 jóvenes. Ya hemos hecho todo eso. Ya no teníamos, de verdad,
ya no sabíamos ni qué hacer. Habíamos hecho promoción, mandamos un anuncio a la tele que alguien nos regaló, en la radio, en un panorámico. Hicimos absolutamente de todo para promocionar y solamente había 50 jóvenes. Y pensamos, vamos a cancelar el congreso. Pues, ¿qué haces? Ya no tenemos de dónde sacar el dinero para todo eso. Y además, pues qué vergüenza. La verdad, era una situación muy incómoda. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Pues mira, ya hicimos lo que teníamos que hacer, pues yo voy a cancelar el evento porque honestamente no creo que nadie más venga. Y yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, a ver, Isaí, ¿el evento es tuyo o es mío? Y yo, pues mira, ante el INPI, no, pues es tuyo, Dios. Yo lo puse en tu corazón, sí. ¿Tú crees que yo puedo hacer la obra? Sí. Pues entonces, ¿por qué dudas? Nos animamos a hacerlo y para no hacerles el cuento largo, a ese congreso llegaron 1,200 jóvenes. ¿Cómo? No sé. No sé qué hicimos. No sé si porque Poncho de Nigri sacó. No, se crea. No, no es cierto. No es cierto, no hicimos eso. No sé qué fue, pero Dios hizo un milagro. Pero ahí me quedó claro que Dios tenía todo bajo control. Digo, por decirles un ejemplo que a lo mejor de algo que me ha pasado a mí, pero estoy seguro que muchos de ustedes han visto obrar a Dios de esa forma. Tal vez tú dices, híjole, ya no sé cómo le voy a hacer en la quincena, ya estoy rayando en la quincena, me queda bien poquito para la quincena y de repente Dios hace que te rinda el dinero, porque Dios tiene todo bajo control. No tienes razón para dudar. Si tú confías en Dios desde un principio, no tienes razón para dudar. Cuando tu fe es más grande que tu duda, tu victoria siempre será que Dios tome el control de tu vida. Siempre esa va a ser tu victoria. Amén. Tercera pregunta, y voy rápido porque tenemos que hacer muchas cosas, todavía hay que tomar la Santa Cena y bueno, voy a tratar de no alargarme tanto y si nos alargamos, pues bueno, pues que Dios, pues bueno, ahí se les van a calentar los tamales, ¿verdad? Pero, tercera pregunta. La tercera pregunta que yo encuentro de Jesús que me parece un poco incómoda, aparte de ¿quieres ser sano? Aparte de ¿por qué dudaste? La tercera pregunta es, ¿quién dices que soy? Esta pregunta yo la baso en Mateo 16, versículos 13 al 17. Y vamos a leer Mateo 16, 13 al 17. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís o quién dices que soy? Y respondiendo Pedro, ¿no? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La forma en la que Jesús plantea estas dudas, porque bueno, vemos dos preguntas, ¿no? En el pasaje. Primero hace una pregunta y les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron lo que chismeaban todos los demás, ¿no? Lo que todo el mundo decía. No, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres otro profeta, como diciendo, eso es lo que se dice de ti. Pero luego Jesús como que dice, a ver, ok, eso es lo que ustedes han escuchado que dicen de mí. Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y esta pregunta me parece muy retadora. Como que es una de esas preguntas trampa, esas preguntas que dependiendo la respuesta, ya sea que te puedas meter en problemas o que puedas ganarlo absolutamente todo. Pero es una pregunta bastante interesante, una pregunta que yo creo que Dios nos está haciendo a nosotros. Porque aquí vemos dos situaciones, o vemos dos tipos de personas, o vemos dos tipos de situaciones en el tema de conocer a Dios. Está la parte de qué es lo que los demás dicen que soy yo. Y a lo mejor yo te puedo preguntar, a ver, ¿tú qué has escuchado de Jesús? ¿Qué has escuchado de Dios? A veces a lo mejor te han preguntado, oye, ¿cuál es tu fe? ¿Conoces a Dios? O a lo mejor de alguna forma te has planteado, bueno, ¿quién es Dios? Y tú puedes escuchar, no, pues es que yo sé que Dios hace milagros. Yo sé que Dios puede obrar en mi vida. Yo sé que Dios restaura familias. Yo sé que Dios, Él hace esto, hace lo otro. Yo sé que Dios, o sea, porque esto es lo que dicen los demás. Esto es lo que dice el pastor. El pastor dice que Dios es bueno y soberano. Bueno, pues es lo que dice el pastor. Y esa es tu respuesta automáticamente
pero es una respuesta de lo que tú has escuchado de quién es Él. Pero aquí la pregunta es, ¿quién es para ti Dios? Y aquí es donde la respuesta se vuelve complicada, porque queremos nosotros responder con base a la experiencia, con base a lo que hemos nosotros recibido. Tú quieres decir que Dios es sanador porque Dios te sanó. Tú quieres decir que Dios es tu proveedor porque Él te proveyó o Él hizo un milagro de provisión. Tú quieres decir que Dios es restaurador porque Él restauró tu familia. Pero a veces no nos va a tocar responder con base a nuestra experiencia. Nos va a tocar responder con base a la revelación que tengamos de Él. Porque al final de este versículo le dice a Pedro, Pedro, eso a ti no te lo reveló ni sangre ni carne. O sea, no hubo evidencia física, no hubo nada material que te dijo a ti quién era yo. Lo que te lo reveló a ti fue el Señor, fue Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la revelación? ¿O cómo nosotros podemos adquirir esta revelación? Pues con base a nuestra relación con Él. La forma en la que nosotros nos relacionemos, la forma en la que nosotros lo conozcamos, es la forma en la que nosotros vamos a entender o tener revelación de quién es Dios para nosotros. Porque, a ver, no se trata, amados hermanos, de conocimiento. Incluso no se trata de tiempo, y quiero aclarar esto. No se trata de tiempo, porque a veces pensamos, bueno, es que ya tengo 30 años de ser cristiano, ya tengo 50 años de ser cristiano, ya tengo 20 años de ser cristiano. No se trata de tiempo, porque si alguien pasó tiempo eran sus discípulos, ¿no? Con Jesús. Y hasta ese momento tuvieron la revelación. Ya lo conocían, ya sabían quién era Jesús, ya habían visto milagros. Y hasta ese momento hubo una revelación de quién era Él. Y nosotros debemos de llegar a ese punto en el que nosotros sepamos quién es Dios, no por lo que hayamos vivido nosotros, sino por lo que Él ha revelado en nuestra vida de quién es Él. Te voy a decir algo, yo sé que Dios es sanador, no porque me ha sanado. Yo sé que Dios es sanador porque tengo una revelación de que Él es sanador. Porque he visto también a otros sanar. Porque he visto a Dios obrar en otras vidas, pero yo personalmente no lo he vivido. ¿Qué es lo que hace que tenga esa revelación? Mi relación con Él. ¿Qué es lo que hace que tenga esa revelación? Mi conexión con Él. Tú vas a encontrar a un Dios consolador por la revelación que tengas de Dios en tu vida, por la forma en la que tú te relaciones con Dios. Tú vas a saber que Dios es tu proveedor, tú vas a saber que Dios es absolutamente todo, que Dios es amor, que Dios es justo. Tú vas a saber todo eso por revelación y no por lo que tengas como evidencia. Te digo, esta pregunta es incómoda porque estos discípulos sabían quién era. Claro, pues eres Jesús. O sea, sí, ya, órale. Pero es que a Jesús no le interesaba lo que ellos habían escuchado, lo que le interesaba era lo que ellos entendían o cómo ellos entendían su relación con Él. Por eso, amados hermanos, asegurémonos que nuestra relación con Él esté tan fuerte y tan firme, que en el momento en el que de alguna u otra forma sintamos que esta pregunta venga a nuestra vida y digamos, a ver, ¿quién es Dios para mí? Sepamos responder. Dios es mi Padre, Dios es mi sanador, Dios es mi restaurador, Dios es todo para mí. Y solamente eso lo vamos a tener a través de la revelación. Y última pregunta. 4 preguntas. Ahorita ya vimos 3 y hay una cuarta pregunta de la cual quiero que hablemos. Y la pregunta es, ¿me amas? Y esta pregunta todavía es más profunda o intensa. Y adivinen a quién se la preguntó. Pedro. Juan 21, versículos 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué digo que es incómodo? No porque se lo preguntó una vez, se lo preguntó 3 veces. A ver, la vez pasada mi esposa vio un trend en redes sociales donde le preguntaban las esposas a sus esposos, mi amor, si fuera un gusano, ¿todavía me amarías? Y es una pregunta bastante complicada porque, a ver, pues si fuera un gusano no lo hubiera conocido, ¿verdad? Pero por otro lado dices, o sea, pues bueno, pues en teoría si te conviertes en un gusano, pues bueno, pues no sé, ¿verdad? Es una pregunta bien difícil de contestar. La vez pasada mi esposa, pues no sé por qué, pero me preguntó igual como varias veces, oye, ¿me amas? ¿Me amas? Y yo, pues sí, sí te amo, o sea, pues estoy casado contigo, o sea, pues estamos juntos, vaya, como que para mí era muy obvio responder. Y entiendo un poco el por qué Pedro se entristeció, porque a ver, volviendo a lo que decíamos al principio, Pedro demostró que amaba a Jesús, ¿no? Digo, desde un punto superficial, desde un punto de vista superficial, podemos decir que Pedro amaba a Jesús. Pero Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y esto es muy interesante porque este pasaje tiene muchas interpretaciones y este pasaje tiene muchas enseñanzas, particularmente por la traducción de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Jesús pregunta, habla de un tipo de amor y cuando Pedro responde, habla de otro tipo de amor. En el original, cuando Jesús pregunta, le pregunta sobre un amor ágape, ¿sí? Y cuando Pedro le responde con un amor que es el amor fileo. O sea, le dice, Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le dice, sí, yo te fileo. Así es como está en el original. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque son 2 tipos de amor diferentes. El ágape es un amor sacrificial. El fileo es un amor fraternal. Habla más de reciprocidad y el ágape es un amor sin condición. Entonces, Jesús le pregunta en 2 ocasiones sobre el amor ágape, la primera y la segunda. Le dice, oye, Pedro, ¿tú me ágape? O sea, ¿tú me amas incondicionalmente? Y prácticamente Pedro le está respondiendo, sí, yo te amo, pero con el amor recíproco, o sea, porque tú me amaste, ¿sí? Porque tú me elegiste. Pero Jesús insiste varias veces. Y a ver, aquí no se trata de que sea un amor mejor que el otro, porque creo que los 2 tipos de amor son importantes en nuestra relación con Dios. Debemos de amar a Dios sin condición, ¿estamos de acuerdo? Pero también podemos, podemos ser recíprocos a lo que Él hizo por nosotros. Ser agradecidos y decirle, Dios, sí, yo te amo porque tú me amaste a mí. Ahora, ¿por qué esto es importante y relevante? Porque tu amor por Dios debe de ser incondicional y debe de ser recíproco. Tú debes de amar a Dios de forma incondicional. Tienes que estar dispuesto a dar tu vida por Dios, a dar tu tiempo por Dios. Y tienes que corresponder a lo que Él ya hizo por ti. Porque Él ya mandó a su Hijo a morir por ti. Jesús ya vino a morir por ti. Y nosotros debemos de ser recíprocos a ese amor. Honestamente, a mí me pone a pensar mucho en esta pregunta. O sea, que Jesús me hiciera esta pregunta varias veces. Isaí, ¿me amas? Y en mi humanidad, si Él me la preguntara varias veces, yo me enojaría. O sea, porque diría, no, Dios, pues, ¿de qué se trata? ¿Qué tengo que hacer para demostrar que te amo? Ya dejé mis sueños, ya dejé de hacer lo que yo quería, ya me dedico mi vida a ti. ¿Qué más quieres que haga, Dios? Claro que te amo. Pero es que no se trata de amarlo con lo que nosotros podemos hacer. Se trata de amarlo entregándole nuestro corazón y nuestra vida a Él. Lo que Jesús nos está enseñando aquí
es que nosotros podemos llegar a ese nivel de amor en donde no importa lo que Él nos dé, no importa lo que Él haga o no haga, nosotros podemos amarlo a Él. No solo podemos, debemos amarlo a Él. Debemos de amarlo. Debemos de amarlo. Debemos nosotros de demostrarle que hay un amor ágape por Él. Pero también como agradecimiento, decirle gracias Dios por todo lo que has hecho. Porque honestamente, aunque hablamos de un amor sin condición, como quieran nosotros correspondemos a algo que Él ya hizo por nosotros. Y eso está bien. En nuestra relación con Dios, amados hermanos, debemos nosotros amar a Dios sin condiciones y de forma recíproca. Ahora, todas estas preguntas, porque son de forma aislada, pero en conclusión, ¿qué podemos aprender de todo esto? Hay 4 aspectos que vemos aquí que debemos nosotros, como todo cristiano, tener en cuenta y cuidar en nuestra relación con Dios. Número 1, debemos de cuidar o tomar en cuenta nuestra transformación. Porque una vida no se trata, no se trata de que, ya valoramos lo que Jesús hizo por nosotros y ya. El mensaje de la cruz, el evangelio, fructifica en una transformación. Tú no puedes ser el mismo. Tú no puedes ser la misma persona. Tú no puedes ser el mismo que antes. Dios quiere transformar tu vida. Debemos de tener en cuenta y cuidar nuestra fe. No dudar. No dudar de lo que Él puede hacer o lo que ya está haciendo. Debemos de cuidar de nuestra revelación de quién es Él. ¿Con base a qué estás construyendo tu perspectiva de Dios? ¿Con base a lo que otros dicen? ¿Con base a lo que otros hablan? ¿O con base a tu relación con Él? Y debemos de cuidar nuestro amor por Él. Nuestra transformación, amados hermanos, nuestra fe, nuestra revelación de quién es Él y nuestro amor por Él son estas 4 cosas que debemos nosotros cuidar siempre en nuestra relación con Dios. Asegúrate que tu relación con Dios fructifique, que no sea solamente algo religioso, algo por cumplir, sino que sea algo que traiga un fruto. Asegúrate de no dudar. No dudes en todo momento, de verdad en todo momento confía que Dios está haciendo la obra. Asegúrate de tener una revelación directa y exacta de quién es Dios. Y asegúrate de que tu amor por Él sea un amor sacrificial, un amor incondicional y un amor recíproco. Porque un cristiano es una persona transformada a través de la fe y de la revelación del amor que Dios tiene por nosotros. Ese es un cristiano. Una persona que es transformada por medio de la fe y de la revelación de lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y tomemos unos minutos antes de tomar la mesa del Señor y todo para orar por la palabra de Dios, para que esta palabra se siembre en nuestros corazones. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque a veces hay que tener conversaciones, Señor, contigo. A veces hay que tener este tipo de confrontamientos, mejor dicho, en donde tú, Señor, tal vez nos confrontas con una duda como esta, con una pregunta como esta, donde tú nos estás hablando y nos estás diciendo, oye, ¿realmente quieres que yo haga algo en tu vida? ¿Realmente quieres que yo haga una transformación en tu vida? No importando lo que eso cueste, no importando lo que eso requiera. ¿Realmente quieres que yo obre en tu vida? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué estás dudando de lo que estoy haciendo? ¿Por qué estás dudando que yo tengo todo bajo control? Yo tengo todo bajo control. Te estoy diciendo que yo tengo todo bajo control. A veces no tenemos esta revelación correcta de quién es Él.
solamente lo que escuchamos, solamente lo que escuchamos los domingos, solamente lo que alguien más dice, lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en internet. Pero no hay una revelación directa de quién eres tú. Y a veces nuestro amor no ha sido incondicional. A veces nuestro amor no ha sido incondicional. A veces nos olvidamos de lo que tú ya hiciste y se nos hace fácil no corresponder. Se nos hace fácil no hacer las cosas por amor a ti. A veces nos aferramos a nuestros problemas, nos aferramos a nuestra forma de vivir, nos aferramos a lo que estamos viviendo, que no nos hemos dado cuenta, Señor, que tu amor fue incondicional, que tu amor ha sido incondicional, que tú nos amaste a pesar de nuestro pecado, Señor, a pesar de nuestros errores, Señor, que tú nos amaste primero, dice la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a poder nosotros tener ese mismo amor incondicional. No por lo que nos das, no por lo que puedes hacer, sino por quién eres tú, Señor. Sino por quién eres tú, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidar esto en nuestra relación contigo. A cuidar esto en nuestra relación contigo, Señor. A cuidar que nuestra vida sea transformada. A cuidar, Señor, nuestra fe. A cuidar, Señor, nuestra revelación de quién eres tú. Y a cuidar, Padre. A cuidar, Padre, nuestro amor por ti. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos en todo momento a construir nuestra relación, Señor, contigo. Con ese amor, con esa fe. Señor, con esa disposición de que tú nos transformas. Señor, ayúdanos en todo momento a tener este conocimiento de ti revelado, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido.